lo que vamos a estudiar hoy es nuestro tercer punto y es crecer. Crecer en nuestra vida cristiana. Si lo ven en su material, pueden ver que vemos el título, estamos estudiando crecer. Pero vamos a ir estudiando lo que es crecer en la vida cristiana en 6 estudios diferentes. Es una serie de 6 estudios. Y hoy vamos a estudiar lo que es la necesidad de crecimiento. Es una necesidad el crecer. Pero el primer punto que vamos a tocar es, ahí lo pueden llenar, ahí está en su papelito, ahí está el espacio. Y es crecer y transformarse a la imagen de Cristo. Si alguien quiere saber lo que exactamente implica vivir una vida cristiana, no tiene más que leer los relatos de la vida de Jesús. Tenemos que leer la historia de Jesús y no hay mejor ejemplo lo que es vivir una vida cristiana como la vida que vivió Jesús. Cuando le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos, enséñanos. Él le dijo, vengan y vean dónde vivo yo. Queremos seguirte, vengan y vivan conmigo. O sea, el Señor, ni sus enemigos, ni sus amigos, nadie tenía nada malo que decir de Él. Lo quisieron acosar, lo quisieron condenar y le decían, eres un mentiroso y eres lo que eres. Y Él siempre encomendó su causa al que es justo, a su Padre, a Dios. Y decía, no, yo sé, no me voy a vengar. Cuando lo maldecían, se queda calladito. Así que si tienen su Biblia, vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Ves? Él está hablando de crecer. ¿Pero crecer en qué? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros somos un cuerpo y tenemos que ser a la imagen de Jesús. Tenemos que tener un modelo. Yo siempre les he dicho, antes de venir a Cristo, siempre teníamos un modelo a seguir. Como padres queremos ser el modelo para nuestros hijos y si tú eres drogadicto y tus hijos salen drogadictos, ¿a quién le vas a echar la culpa? Pues a nadie. Tú eres el ejemplo vivo de ellos. Si tú eres un deportista, tú te das cuenta que casi todos los deportistas, sus hijos son deportistas. Y tú dices, pero ¿y por qué ellos son deportistas? No, es que porque traen el gen deportista y es un don, un regalo de Dios. Bueno, en ciertos casos sí, todos tenemos muchos dones que nos son particularmente entregados, pero como son el ejemplo a seguir, entonces por eso ellos desarrollan eso mejor. Cuando tú ves los cantantes, no, que mira que Enrique Iglesias, ¿y el papá quién era? Pues Julio Iglesias también era cantante, entonces su hijo también fue cantante. Y siempre porque es un ejemplo a seguir. Nosotros queremos que nuestros hijos sean ejemplo de nosotros. Y por eso, como nosotros como cuerpo de Cristo, Cristo tiene que ser nuestro ejemplo. Que Él sea nuestro ejemplo. Así que Él es el mejor ejemplo que debemos seguir. Así que nuestras palabras se tienen que medir por nuestros hechos. No solamente con decir que, ay, sí, yo soy como Cristo, pero en realidad no caminas como Cristo. Entonces, ahí es cuando la gente nos juzga y dice, oh, sí, mira, ¿quién es él? ¿En realidad es cristiano? No. ¿Por qué? Porque vemos muchos cristianos que supuestamente, yo he conocido muchos cristianos que tienen 10 años caminando con Cristo, que tienen 15 años que van a la iglesia, pero tú le preguntas algo, el plan de salvación, y no lo conocen. Tú le preguntas de los profetas, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Y no los conocen, no saben. Le dicen, ok, es mucha teología y son muy estudiosos cuando dice que la palabra de Dios dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, ¿para qué necesitamos tanta letra? Necesitamos el Espíritu Santo. Y yo, claro que sí, pero sin el Espíritu Santo no vas a poder entender ninguna palabra. Entonces, tenemos que ser cristianos por nuestros hechos. ¿Y cómo? Siguiendo lo que es Cristo. Siguiendo como Cristo es el ejemplo. Ahora sí, vayan conmigo a Primera de Pedro. Ese sí no lo van a tener ahí, así que para que abran su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 23. Estamos estudiando lo que es transformarnos a la imagen de Cristo, crecer como Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo.
example. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Ah? Cuando tú ves a un cristiano, otra vez entre paréntesis, que tiene 20 años caminando con Cristo, que tiene 20 años viniendo a la iglesia, y cada vez que le hacen algo malo, mire, usted me la paga, hijo de su y no, hombre, la lista no se acaba. Sale profeta porque le profetiza hasta cuando se va a morir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que están caminando, se han sido transformados a la imagen de Cristo. Él dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Es difícil. Cuando te maldicen tú, yo te bendigo, hermano. Yo te bendigo, porque hermanos no somos, pero te bendigo igual. Dice, oh. Cuando padecía, o sea, cuando sufría, no amenazaba. Cuando estaba en la cruz y se reían de él y muriéndose, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso retó y hizo challenge a toda la filosofía del mundo. Que cuando alguien está muriendo y siendo burlado y todo lo que le hacían, que le diga perdónalos. Eso es muy difícil. Pero dice que él no hacía esto, sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Él decía, no, Señor, yo no voy a responder, porque él entendía, él estaba caminando bajo la voluntad del Padre. Yo no voy a responder con maldición cuando me maldigan, yo no voy a amenazarlos, yo mejor me quedo callado. Él sabía cuándo quedarse, porque él sí entendía lo que era el tiempo. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para oír. Él decía, no, ahorita que este es mi momento, decía que cuando estuvo ante Pilatos, se quedó callado y no dijo nada. Y todo como que, pero dime, hasta que Pilato le dijo, tú sabes que yo tengo el poder para liberarte. Y Jesús le dijo, tú no tienes nada si no te fuere dado de arriba. Yo estoy aquí porque yo me entrego a mí mismo. Si esta fuera mi gente, si mi reino fuera de aquí, todos mis súbditos estuvieran peleando por mí. Pero no, porque este no es mi reino. Entonces la única forma de que mi reino pueda venir es si yo me entrego por ustedes. Entonces tenemos que, esto no solamente nos cuenta que tenemos que ser todo el tiempo, crecer más solamente a su imagen, sino crecer, amarle de una forma entrañable. Cuando nos habla de que tenemos que ser más como Jesús, no solamente habla de que queremos ser como Él, no, sino que cuando tú quieres ser como alguien, tú amas a esa persona. Tú lo amas tanto que si tú te encuentras a esa persona, échame una foto contigo, ¿me entiendes? Es como que algo de que cuando vemos en los conciertos de que salen de los cantantes famosos del mundo y las mujeres hasta le tiran la ropa interior. O sea, ¿cómo vemos esas cosas? Porque entregan todo por esta persona. Ahora, ¿qué entregas tú por Jesucristo? Si tú lo tuvieras ahorita hoy en día, frente a frente, ¿qué le entregarías? ¿Qué dirías, Señor? Bueno, lo que el Señor solo pide es tu corazón. Entrégame tu corazón. Que yo sea el primero en tu vida. No solamente sé como yo, sino que tu imagen, que tu vida, que tu todo sea yo. Tenemos que amarle de una forma entrañable desde nuestro ser más interior, pero sobre todo servirle con lealtad. Todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Entonces tenemos que crecer cada día, transformarnos más como Jesús. Además, vamos a irnos con el siguiente punto de crecer. Nuestra necesidad de crecimiento también proviene de nuestra necesidad de crecer en fe. Crecer en fe es el segundo punto que vamos a estudiar. Entonces, a medida que una persona desarrolla una relación con otra persona, a lo que se va desarrollando una amistad, ¿qué crea esto? ¿Qué es lo primero que se crea cuando empieza a haber una relación entre dos personas? Confianza. Confianza. Cuando tú te empiezas a conocer a otra persona y empiezan a haber un vínculo y una relación, ya tú empiezas a tener confianza a esta persona. Tú confías en que tu esposa está contigo siempre y tú puedes contar con ella. Si no, entonces como que sí, si no cuento con mi esposa, ¿con quién voy a contar? Entonces cuando tú tienes a una persona cerca de ti,
Tú crea confianza en ti. Entonces, de esta misma manera, cuando nosotros establecemos una relación con Jesús, con nuestro Señor, con Dios, esa confianza hace que nuestra fe crezca. Hebreos 11:1, ahora pues es la fe. ¿Tú quieres saber cuál es la definición de fe? Aparte de lo que dice la Real Academia y los diccionarios, que fe es creer, la Biblia nos dice, Hebreos 11:1. Lo puedes anotar, Hebreos 11:1, esa es la definición de fe bíblica. Y el pasaje dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es una esperanza, es la esperanza de saber que algo, yo estoy esperando algo, pero esto está relacionado con lo invisible, con lo que yo sé que no está, pero ahí está. Entonces eso es la fe, nuestra confianza completa en Dios. Yo cuando estaba estudiando esto, la hermanita puso este versículo, que ella es la que dirige nuestra página de Facebook. Y ella pone este versículo. Le digo, mira, hermanita, se va a decir que yo me copié de su mensaje, de su verso. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 5. Si no lo consiguen, yo cuando les digo que lo busquen es porque así nos vamos agilizando y vamos aprendiendo a movernos en la Biblia. Siempre, ahorita con la tecnología, la Biblia en el teléfono, más rápido. Pero nunca sabemos cuando se cae el internet, la Biblia sigue. Entonces dice, los discípulos le dicen al Señor, Señor, dijeron los discípulos, aumentanos, ¿qué? La fe. O sea, que crezca en nosotros la fe. Que aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe, si tuvieses esa confianza, esa esperanza, como un grano de mostaza. ¿Sabes que el grano de mostaza es el más pequeñito que hay? Es el más pequeño de todos los granos. Y dice, podrías decir a este sicomoro, esto es un árbol, puedes decirle a este árbol, arráncate, desráigate y plántate en el mar. Y os obedecería. O sea, imagínate, esto es una metáfora del Señor usando nuestra fe, lo que es posible de hacer. La Biblia está llena de metáforas y muchas figuras retóricas, donde vemos que comparaciones, metáforas, parábolas. Si el Señor nos dice que si nosotros tenemos fe para mover situaciones de nuestra vida. Mi mamá siempre contaba un testimonio que ella era contratista y tuvo que ir a que le dieran un contrato para construir una escuela en Venezuela. Y dice que cuando llegó, mi mamá era una persona que era muy guerrera. Ella era peleada todo el tiempo por lo que quería y lo lograba. Y fue a hablar con esta persona que estaba en un rango muy elevado. Es como ir a hablar con un diputado, con alguien del gobierno, ¿me entiendes? Que tú dices como que, ¿cómo hago yo para pararme enfrente de esta persona y decirle, pues, yo necesito que me dé este trabajo? Entonces ella va y habla como que, ella era muy humilde y decía, yo no soy quien como para decir, oh, yo soy fulana de tal para que me den lo que me tienen que dar y pelear por esas cosas. El mundo siempre se habla por posiciones económicas. Cuando tú tienes, no sé si hay alguien que dice, oh, tú no sabes con quién te metiste. Mi tío es el diputado tal. Y tú como que, ¡ah! Entonces siempre es por situaciones, por posiciones económicas. Mi mamá llega al lugar y dice que ella necesitaba que le bajaran un dinero para poder construir, si no lo perdía todo. Y le dice, Señor, la señora nunca hablaba con nadie. Era una señora. Nunca hablaba con nadie. Y dice que ella, mi mamá se llegó, antes de entrar en la oficina, estaba en la espera, y se pone a orar, a decirle a Dios, Señor, ayúdame, tú tienes control. Y empezó a orarle a Dios. Y que la señora salió y le dice, Alicia, tú, ven para acá. Y mi mamá está como que, porque era una señora así como repelente, así como de que, mi mamá, ay, bueno, entró. Y dice, ajá, ¿qué es lo que tú tienes? Toma, aquí te voy a dar, toma de esto y tú. Y le dio todo sin decirle nada. Todo lo que mi mamá decía. Mi mamá ya salió y dice, ay, Señor, qué grande eres. A darle honra a Dios. ¿Por qué? Porque si nuestra fe, esto es lo que está hablando el Señor.
¿tú piensas que estas personas no lo van a hacer porque están en un nivel más poderoso que tú en la sociedad? Dice, yo soy quien pongo reyes y quito reyes. Yo soy quien controlo este mundo. Yo soy quien controla las cosas. Aunque dice que Satanás es el Dios de este siglo, no, está por debajo de Dios. Dios es el que lo controla todo. Entonces, si nosotros tenemos fe como ese grano de mostaza, Dios puede hacer cualquier cosa y mover esas montañas y decir, échate al agua, al mar. Entonces, ese es nuestra fe. Es una fe que nosotros debemos decir, yo sé que es posible. Yo ya estoy pasando por una transición de que, ¿qué va a pasar conmigo, con mi trabajo? Y digo, bueno, Señor, así como dijo el Señor Jesús, en ti encomiendo yo mi causa, y que seas tú quien abra el trabajo, que seas tú quien abra esa puerta que tiene que ser abierta, o que cierres la que tenga que ser cerrada. Y si me quitan el trabajo, pues gloria a Dios, ya me dará otro mejor, ¿no? Entonces, eso es, Dios siempre ha prometido protegernos, guiarnos, está todo en la Biblia, promesa tras promesa tras promesa. Pero, vamos a ir, vayan conmigo a este pasaje, 2 Corintios capítulo 10, para que veamos que el Señor siempre quiere que crezcamos en fe. Crezcamos en fe. ¿Lo tienen? 2 Corintios capítulo 10, versículo 15. Dice así, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Este es Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, ¿ves? Él está esperando que crezca vuestra fe. Y ahí vemos que hay cristianos que siguen estancados y no crece su fe. Y tienen 10 años y no creen que es posible. Y Dios dice, yo soy un Dios sanador, pero estoy enfermo y yo no creo que me pueda sanar, Señor. ¿Y cómo que no? Pero tu fe es tan pequeñita que ni siquiera se compara al grano de mostaza. Y Dios dice, no, crezca, que vuestra fe crezca. Dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Aquí le está hablando de que donde yo voy, yo no voy a ir a plantar sobre otro que está fundando la iglesia. No. Yo voy a comenzar, que el Señor comience en mí una nueva obra. No voy a plantar sobre otro fundamento. Mas que el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la gloria es para Dios y todo eso depende de nuestra fe. Cuando confiamos en que Dios es el que está haciendo algo, decimos, ok, Señor, tú lo estás haciendo. Pero Dios no es una máquina automática que nos va dando todo lo que pidamos, no. Sino que nuestra fe va creciendo poco a poco. No es decir, Señor, dame fe, toma fe, no. Dice que nuestra fe debe ir llenándose cada día más, cada día más. Cada día más. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, lléname, que yo pueda aguantar cada día más fe del día anterior. Cada día más fe. No lo busque, anótelo. 2 Tesalonicenses 1:3. Dice, debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Ve? Él decía, vuestra fe que vaya creciendo. Le damos gracias a Dios porque su fe va creciendo. Y le digo, no, mientras va creciendo, así le digo, espero que crezca más para que cuando oren, pues se concede. Ore por mi hermanito para que se le conceda, ¿no? Tiene más fe que yo. Que vuestra fe vaya creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Así que creciendo en fe. Pero además de crecer en fe, aquí vamos con el punto en el que más nos enfocamos en esta iglesia. Porque yo sé que tenemos que tener un nivel espiritual y de conocimiento intelectual. Espiritual, intelectual. No podemos solamente quedarnos con lo espiritual y dejar lo intelectual, y quedarnos con lo intelectual y dejar lo espiritual. Tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de todo esto. Nos habla que no podemos ignorar. ¿Y cómo ignoramos?
Cuando no conoces, yo te digo, hermanito, tú eres ignorante en la palabra de Dios. ¡Ah! Me has ofendido. Le digo, no, porque no conoces eso. Si tú me dices a mí, tú eres ignorante en astronauta, yo digo, claro que soy un ignorante en astronauta porque no conozco los astronautas. Que tú eres un ignorante en historia. Soy ignorante en historia, no conozco la historia. Entonces, cuando decimos la palabra ignorante, Pablo dice, no ignoren estas cosas, conózcanla. Oh, ok. Por eso le dice que no ignoréis las estrategias del enemigo. Cuando ignoramos las estrategias del enemigo, cuando nos ataca, no sabemos, ¿por qué me pasó? Eso es lo que Pablo está diciendo. Debemos crecer en conocimiento. Tercer punto, crecer en conocimiento. En knowledge. Yeah. To grow in knowledge. Crecer en conocimiento. Pero esta palabra de conocimiento en la Biblia la vamos a ver expresada como conocimiento, experimentar, comprender. Siempre buscar. Siempre buscar. Conocer a Dios implica no solo crecer en conocimiento de la Biblia, sino conocer también, comprender su voluntad. Esa sí está difícil. Pues siempre le decimos, yo empiezo a conocer la Biblia, pero cuando viene una decisión que debo tomar en la vida real, en la vida actual, digo, no sé qué tomar porque, ay, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Revélame tu voluntad. La palabra de Dios nos enseña. Yo los invito a que lean un proverbio al día. Lean un proverbio al día. Cuando comience la mañana, lean un proverbio. Hay 31 proverbios. Proverbios son como cápsulas de sabiduría. Cuando tú escuchas dichos como que más vale pájaro en mano que ciento volando, tú dices como que eso seguro era un proverbio de la Biblia, porque la Biblia siempre ha usado proverbios de sabiduría y la gente lo ha usado en el mundo, que provienen de la Biblia. Entonces, 31 proverbios, por lo menos mañana es 17, mañana lees Proverbios 17. Luego el 18 lees Proverbios 18 y así vas todos los días. Y cuando se acabe el 31 y que vuelve el primero, lees Proverbios 1 otra vez. Y así va y te empiezas a memorizar. Los proverbios son maravillosos. Pero mira lo que dice. Mire, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. ¿Este lo tengo? Sí, ese está ahí, para que no se peleen mucho. Colosenses capítulo 1, voy a leer desde el versículo 9, que ese no está ahí, el 10 sí. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿del qué? Del conocimiento. ¿Ves? Ahí está hablando. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, ahí está otra vez, sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Ves? Entonces hay un nivel. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, no es un deseo mío que crezcan en conocimiento, es un deseo que viene de Dios. Ese deseo Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, día a día. En el caso de la amistad humana, una persona puede saber por instinto lo que la otra siente o lo que ambas quieren. A veces como que, sí, yo creo que, y a veces nos equivocamos. El objetivo de la vida cristiana es desarrollar una conciencia profunda de los propósitos generales de Dios, para que podamos descubrir con más facilidad lo que Él quiere específicamente en cada situación. Cuando tú conoces de Dios, tú sabes que si te toca la oportunidad de transear, tú dices, no, yo ya conozco de Dios y ya yo no puedo robar, ¿me entiendes? Ya yo conozco de Dios y yo no puedo mentir. Entonces, eso viene con la voluntad de Dios, cuando la conocemos. Así que este entendimiento va creciendo por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, cuando estudiamos, la lectura, de la adoración, cuando escuchamos alabanzas que son que tú dices que alaban a Dios y que honran su nombre, tú dices, wow. Y por eso cuando vienen esos momentos difíciles y tú escuchas esa canción, tú dices, esa canción me llenó, porque estaba el nombre de Dios siendo glorificado. Cuando hay alabanzas que yo digo, hermanito, eso no va con Dios. Esa alabanza está bien perdida, lo menos que tiene que ver es con Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, tome nota de este versículo, segunda de Pedro capítulo 3.
versículo 18. Y aquí estamos hablando de lo que es crecer en conocimiento. Dice, antes bien, ¿ves? Aquí está, haciendo un énfasis. Crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Ves? Otra vez. Este ya no es Pablo, este no es el Señor, este es Pedro, a través del Espíritu Santo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y por último, vámonos con el cuarto punto, es crecer en. Chamo hizo la tarea, ¿vio? Cuando digo chamo, eso es una expresión venezolana. Chamo es como chavos. Cuando te escuches que digan chamo, tú dices, ese es venezolano. Cuando escuches por ahí alguna persona diciendo chamo, es venezolana. Pero crecer en amor. Y esto viene solo de Dios. Este amor viene solo de Dios. Cuando vemos de que, no, esta persona es muy amorosa, él es un amor. Él es sí, ok. Pero en realidad es ese amor incondicional. Are we still on there? Ok. En realidad es ese amor incondicional. Así que, pero todo esto, lo difícil de esto, comienza cuando el Señor empieza a cambiar nuestras actitudes. Empieza a cambiar nuestros hábitos. Nuestra relación con otras personas. Hay unos que eran bien amargados y todo el tiempo andaban. Y de repente se convirtieron a Cristo y llegaron. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Deme un abrazo. Y este hermano, ¿qué le pasó? ¿Me entiendes? Y todos empiezan como que, este sí es hipócrita, seguro va a ir. Pero en realidad el Señor les cambió. Y hay algo. Yo siempre les he contado que cuando mi esposa y yo llegábamos al 1960, que ahí piden dinero. Muchos hijos homeless y están pidiendo dinero. Yo le decía, no, yo no me quiero ir, yo me quiero ir. Ella comenzaba con eso. Ve, párate en otro lado. Y yo, están pidiendo dinero para irse a drogar. Y ella, no, a mí me da cosita, arranca. Entonces yo como que, whatever. No sentía nada, ¿me entiendes? Pero cuando yo vine a Dios, Él cambió eso en mí. Él cambió mi corazón. Y ya después yo cuando paso, a veces no tengo dinero, pero cargo un taco de los que me como en la mañana y veo 2 por 1 y me compro uno por si acaso a quién se lo doy. Y lo veo y se lo doy, toma. A veces le doy dinero. No mucho, porque digo, y si va a pagar las drogas, pero igual. Pero algo en mí cambió que me dijo como que, ¿tú qué sabes por dónde pasó esa persona? ¿Tú qué sabes esa persona ahorita, todo lo que habrá sufrido para llegar a estar ahí? Como hay otros que sabemos que no hacen nada, pero no por uno pagan todos, porque si un doctor se le muere un paciente, entonces todos los doctores se le mueren los pacientes, todos son culpables, no. Entonces hay unos que sí y otros que no. Y eso lo vas entendiendo con la voluntad de Dios. Crecer en amor. Esto el egoísmo de que prefiere dominar a otros en lugar de someterse a ellos, resulta duro de eliminar. Cuando nosotros decimos, no, es que es mi esposa, no es que son mis hijos, es que mi vecino, no es que es mi suegra. Entonces como que, ¿no será que eres tú? Y cuando cambias tú, cambia todo. Ya tú empiezas a ver, cuando viene tu suegra y te dice como que, sí, suegra, Dios te bendiga. Y le encomiendo la causa al Señor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque siempre queremos ver, y no es nada más de ahorita. Desde el capítulo 3 del Génesis, Eva dijo, no, la culpa es de la serpiente. Y Adán dijo, no, la culpa es de Eva. Y andamos culpando a todos cuando sabemos que la culpa es de nosotros mismos, nuestro ser interior, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Mira lo que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 3. Es decir, búsquenlo porque vamos a pasar a otro ahí mismo más adelante. 1 Thessalonians chapter 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 12. Dice así. Dice, vaya buscándolo, no importa, yo lo voy a leer. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Ves? Dios quiere que, ¿por qué? Porque Dios es amor. La esencia de Dios es de que Dios es amor. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios quiere que nosotros crezcamos en amor uno para con otros y para con todos. Como también lo hacemos
nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De modo que todo cristiano debe crecer en amor. Todo cristiano debe aprender a decir, lo siento. Debe aprender a decir, fue mi culpa. No quise hacerlo. Yo les he enseñado ya anteriormente que la llave que abre el corazón es el perdón. Cuando alguien te hace daño, tú le dices, yo te perdono. O te pido perdón si te hice daño. Y tú ves como la otra persona, bueno, está bien. Y todo el orgullo se baja y se aplaca. Esa es la llave, el perdón. Y no se te cae un brazo cuando pides perdón. Pero el orgullo de nosotros dice, no lo perdono. El amor no se preocupa por nosotros, sino por los demás. Siempre quiere decir, ¿cómo hago? Porque cuando nos preocupamos por los demás es egoísmo. Es todo lo que yo quiera para mí y no para los demás. Mira, vaya más adelante, hay otra página, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Con este vamos a cerrar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Mira, ve, ellos eran demasiado amorosos. No tenéis necesidad de que lo escriba, pero aún así, Pablo les estaba escribiendo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, le dijo, no hay necesidad que ustedes sean amorosos, pero tienen que seguir creciendo en amor. Pero, ¿qué más amoroso podemos ser? Tienen que seguir creciendo en amor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En conclusión, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que velar por nuestro prójimo. Yo le estaba comentando a mi hermano de que cuando se nos manda, el primer mandamiento que le dijeron al Señor, le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor, se lo estaban retando siempre. El primer y gran mandamiento son los primeros 4 versículos, los resumió. Los 10 mandamientos los resumió en 2. Le dijo, el primer y gran mandamiento es, amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Primer mandamiento, Dios primero. Nuestro amor, así. Y el segundo es muy similar. Amaréis al prójimo como a ti mismo. ¿Sí ves? ¿Viste? El Señor no dijo, y te amaréis a ti, así como amas al prójimo. No, Él dijo, amaréis al prójimo, o sea, Él es primero y después tú. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestras esposas, nuestros hijos. Ya después vienen los amigos, los vecinos, todo el resto de la humanidad. Pero mientras tanto, améis a vuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos algo para la comunidad, es lo que Dios ha puesto esto en mi corazón desde las últimas semanas, que nosotros tenemos que amar a la comunidad. Busquemos cómo amar al prójimo, a las demás personas. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ti? Ya después el Señor va a hacer lo que va a hacer. Porque si no hay amor en ti, el Señor no te va a usar. El Señor no va a usar a un orgulloso que diga, ¡ay, que venga el que venga! ¡Ay, el que quiera aprender, que aprenda! Ya me tiene cansado de que anda de cristianito. Tú no eres quien para juzgar. Y es con algo que luchamos día a día, hermano. Ay, que el hermano no llegó a la iglesia hoy. Ay, si bien un día sí, un día no. Decimos, no, tú no eres quien para juzgar. Cuando lo juzgas a ellos, te juzgas a ti mismo. Cuando tú dices que no mentiráis, mentiste ayer. Y más juicio viene sobre ti porque tú estabas juzgando. Entonces, una persona en crecimiento no tiene por qué esperar hasta alcanzar un cierto nivel antes de poder ser útil para Dios. Y en realidad, servirle es una ayuda importante para el crecimiento. Nosotros queremos servir y vamos creciendo. Y queremos llegar a la iglesia y ¿en qué puedo ayudar? Sí, igual. Mira, yo no sabía eso.
maestro, y tengo una pregunta aquí, ¿será que puedo orar por ti? Y de repente oraste y salió una palabra poderosa y tú dices, yo nunca ni sabía ese versículo y una vez lo leí hace tiempo, pero ahora mira cómo el Señor lo puso en mi corazón. Entonces nosotros debemos crecer. Debemos crecer y transformarnos más a Cristo. Debemos crecer en el conocimiento. Debemos crecer en amor. Y debemos crecer en fe. Entonces, esto es un proceso. Este es un estudio de 6 semanas. Vamos a ir atravesando durante 6 semanas lo que es crecer, crecer, crecer. Si tú piensas que ya lo sabes todo, que no necesitas crecer, estás muy equivocado. Porque día a día algo aprendemos y algo más el Señor va formando en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer cada día más en tu palabra, crecer cada día más en conocerte, crecer en amor, crecer en fe, Señor, pero cada día parecernos más a ti, Señor Jesús. Yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tú los ayudes, que tú los lleves a través de esta semana, en este frío. Te damos gracias porque tenemos un techo, un hogar, abrigo, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras esposas, esposos, a nuestros hermanos, padres. Señor, nuestro trabajo, guíanos, Señor. Tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro protector, nuestra guía. Lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera nuestros caminos. Ayúdanos a crecer cada día más en ti, Señor. Yo te pido que esta palabra no regrese vacía y que haga ese efecto por el cual fue hecha, Señor. Que tu palabra, Señor, sea llevada por tu Espíritu Santo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, te damos honra, gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanitos, y con cuidado en el frío. Abríguense bien.